Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté al frente, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia y tus negocios. Que tus proyectos salgan bien y que el Señor esté constantemente fortaleciéndote a ti y a todos los de tu casa. Que toda obra de envidia, de maldad, de contrariedad, que toda batalla espiritual se rinda al poderoso nombre de Jesucristo. Invocamos el nombre de Jesús en esta oración y pedimos al dulce Espíritu Santo que Él pueda conducir todas las cosas. Nuestro corazón está rendido a ti, oh Dios. Nuestros oídos están abiertos, abiertos para oírte, abiertos para rendirnos a tu voluntad. Queremos ser conducidos hacia el pleno deseo y voluntad del Señor para nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Padre, y ayúdanos a caminar conforme a tus direcciones. Oramos en el nombre de Jesús, presentando también nuestra carta para Dios, las oraciones específicas que estamos haciendo en una sola fe, en un mismo acuerdo, creyendo que tú, oh Dios, eres el Dios que responde. Tú eres un Dios que trae respuestas, como está escrito en tu palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Padre mío, te pedimos, bendice cada carta para Dios, cada petición de oración, cada súplica específica que fue hecha, Señor, aquí, en este propósito. Libera de tu poder, Padre. Oro también por todo aquel que esté enfermo, física o emocionalmente, para que sea sanado ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. Oramos para que toda enfermedad, toda alergia, todo cáncer, cualquier tipo de problema físico se rinda al poderoso nombre de Jesús. También oro, Padre, para que el Señor lleve la ansiedad, que lleve el miedo, que lleve, Señor, el insomnio y que traiga paz a ese corazón, paz a esa vida, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Que Dios te bendiga. Di conmigo: mi Dios me responde. Yo creo en el poder de la oración. La Biblia dice que mucho puede la oración eficaz del justo. También dice que Elías, el profeta Elías, un gran hombre de Dios en la Biblia, era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, y oró, y los cielos se abrieron, y llovió. Y yo creo que de la misma manera que nosotros tenemos nuestras limitaciones, todos nosotros, Dios responde nuestras oraciones. Así como respondió las oraciones de un profeta de Dios llamado Elías, también puede responder mis oraciones, tus oraciones. Aun cuando seamos propensos a errores y no seamos perfectos, tenemos un Dios en nuestra vida que nos escucha, un Dios que todo lo puede. Por eso, pon tu fe en el Señor. Digo esto porque algunas personas vienen a mí y dicen: soy tan pecador, ¿cómo es que Dios me va a escuchar? Pero a través de Jesucristo, tú tuviste una nueva oportunidad. Naciste de nuevo a través de Jesucristo. Tus pecados fueron perdonados y se te concedió una nueva oportunidad. Ahora tienes acceso a Dios. Y sí, Dios se complace en escucharnos. Dios se alegra al ver a sus hijos en oración. Por eso Jesús nos mostró, mediante su ejemplo, que la oración debe formar parte de nuestro camino, de nuestro destino, de nuestro propósito aquí en la tierra. Amén. Y en eso es en lo que yo creo. Amo la oración. Soy un intercesor. Creo en el poder de la oración y que necesitamos cada vez más rendirnos a Dios en oración. Amén. Quiero compartir una palabra contigo. ¿Has oído hablar de un lugar llamado Gosén? ¿Lo has escuchado? Bien, este lugar llamado Gosén fue donde el pueblo de Israel, la familia de Jacob, vino a habitar por invitación de José, por invitación del faraón. Y este lugar representa un lugar de bendición. Este lugar representa un lugar de maravilla.
Hoy quiero hablar sobre 4 características de estar en un lugar bendecido. ¿De acuerdo? Y con esta palabra también vas a poder identificar si el lugar en el que estás es bendecido o no, si estás o no en la dirección de Dios, porque eso representa Gosén, un lugar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando estamos en ese lugar llamado la voluntad de Dios, somos bendecidos de muchas formas. Ese texto está en Génesis capítulo 47, del versículo 1 al 6, y dice así: Entonces vino José y le dijo al faraón: Mi padre y mis hermanos, con sus rebaños y su ganado, con todo lo que poseen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí que están en la tierra de Gosén. Y tomó a 5 de sus hermanos y los presentó ante el faraón. Entonces el faraón preguntó a los hermanos de José: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron: Tus siervos somos pastores de ganado, tanto nosotros como nuestros padres. Dijeron además al faraón: Hemos venido para habitar en esta tierra, porque no hay pasto para los rebaños de tus siervos, ya que el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues, te rogamos que permitas que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Entonces el faraón dijo a José: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Observa, el mejor lugar de la tierra, el mejor lugar. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por jefes del ganado que me pertenece. Gosén no era apenas un lugar geográfico, era un lugar de bendición, un lugar que representaba el favor de Dios, la abundancia y también un posicionamiento espiritual. Entonces, yo creo que no llegaron a esa tierra por casualidad. Fue Dios quien los colocó allí y los sustentó de manera sobrenatural. José colocó a su familia en Gosén durante la crisis más severa de Egipto, y allí experimentaron 4 características que toda familia también necesita experimentar. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en un lugar de bendición, experimentarás esas 4 cosas. La primera es la preservación. Dios preserva tu linaje, tu propósito y también tu identidad familiar. Entonces yo creo que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, Él nos preserva, independientemente de si a nuestro alrededor hay crisis, enemigos o luchas. Cuando estamos en su voluntad, somos preservados. A veces parece que se nos olvida eso. Se nos olvida que Dios cuida de nosotros. Se nos olvida que el centro de la voluntad de Dios es un lugar de preservación, un lugar intocable, un lugar donde la mano del Señor está sobre nuestra vida. Todos enfrentamos diferentes tipos de desafíos en nuestra vida, desafíos que son incómodos. Pero en medio de esta jornada que atravesamos, aun siendo incómoda en algunos momentos, la presencia de Dios en nuestra vida nos fortalece, nos capacita y nos ayuda a continuar. Así que, cuando estás en ese lugar llamado el centro de la voluntad de Dios, estás preservado. Esa preservación es Dios, guardando tu casa, guardando tu linaje, guardando a tu familia. Eso es un lugar de bendición, es un lugar de protección. Vas a estar preservado en ese lugar por mucho tiempo. Por mucho tiempo Dios te preservará. Por mucho tiempo Dios operará en tu vida. La segunda cosa es la prosperidad. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en ese lugar llamado Gosén, que representa precisamente eso, el centro de su voluntad, lo que Dios puso en tus manos se multiplica. ¿Por qué? Porque estás dentro de su propósito. Entonces, aunque seas limitado, aunque no te sientas capaz, lo que Dios puso en tus manos prosperará. El trabajo, las oportunidades, tus dones, prosperan porque estás en ese lugar llamado Gosén, ese lugar donde se manifiesta la voluntad de Dios.
cuando estás posicionado espiritualmente para obedecer a Dios, cuando estás dispuesto a renunciar a tu voluntad para seguir la suya, te encuentras en un lugar de abundancia, de riqueza, de plenitud, donde nada te faltará, porque lo que Dios te entregó prosperará. Puede ser una pequeña tienda, pero a través de esa tienda Dios traerá prosperidad, traerá recursos, traerá sustento. Él proveerá lo que necesitas para cumplir tu llamado y tu propósito. Cuando la familia de Jacob vino a habitar en Egipto, no imaginaban que estarían en un lugar de tanta abundancia. Y mira, el faraón dijo que era la mejor parte de la tierra. Dios tiene lo mejor reservado para nosotros. No entiendo por qué algunas personas insisten en pensar lo peor. Insisten en pensar que Dios no tiene nada mejor para ellas, que su vida aquí en la tierra debe ser solo sufrimiento. Yo deseo para ti lo mejor de esta tierra. Deseo que seas muy bendecido, muy exitoso y sobre todo lleno de la presencia de Dios. Porque es el lugar de prosperidad que a veces las personas minimizan o rechazan diciendo que la riqueza no es de Dios. También es una manifestación de la mano de Dios. Sí, es la mano de Dios. Algunos cristianos huyen de la prosperidad porque dicen, no, Dios no es eso, Dios es otra cosa. Pero necesitas entender algo. La prosperidad es una bendición de Dios. Lo creas o no, lo es. Así como la salud, así como la familia, así como la comunión con Dios. Ahora, claro, la mayor bendición de todas es la salvación. No sirve de nada tener riqueza o prosperidad si no tienes a Dios en tu vida, si no tienes a Jesús como tu Señor. No basta con ganar aquí en la tierra. Tienes que ganar algo mucho mayor, y eso es Cristo en tu vida. Cristo es lo más importante. Ahora bien, ese lugar llamado la voluntad de Dios es un lugar de prosperidad. La tercera característica es que también es un lugar de protección. Las plagas del mundo no entrarán en tu casa. Egipto estaba atravesando, no solo Egipto, sino también toda la región alrededor, una crisis muy severa que Dios ya había revelado. Y yo entiendo que detrás de muchas crisis también hay actuación maligna. No digo que todas las crisis sean así, porque algunas las causamos nosotros mismos, pero hay otras que detrás de ellas hay una nube demoníaca. Hay una acción del diablo contra tu destino, contra aquello que Dios tiene para tu vida. Pero en ese lugar, en el centro de la voluntad de Dios, las plagas no tenían poder sobre Jacob. No tenían poder sobre el pueblo, porque estaban bajo la dirección de Dios, bajo su palabra. Y cuando estás bajo una palabra de Dios, la plaga no tiene poder sobre ti. Aunque haya cosas contrarias afectando a los que están a tu alrededor, tú no serás alcanzado. Eso es lo que está escrito en el Salmo 91. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Es decir, en el centro de la voluntad de Dios estás protegido. Las cosas pueden estar muy difíciles allá afuera. Puedes ver cómo todo se complica a tu alrededor y decir, esto está muy mal, pero tú estás seguro porque estás en el lugar al que Dios te mandó estar. Cuando estamos en el lugar que Dios determinó, la bendición está sobre nosotros. Y la cuarta cosa es la provisión. Es una abundancia continua independientemente de las circunstancias. Eso era lo que representaba ese lugar donde estaba el pueblo de Israel, un lugar de provisión continua. Todo el tiempo que estuvieron en Egipto no les faltó nada. En todos esos años, 430 años, Dios los sustentó allí dentro. Y cuando salieron al desierto, Dios los siguió sustentando. ¿Por qué? Porque Gosén no es solo una cuestión geográfica. Es un lugar, un posicionamiento espiritual. Es obedecer a Dios, rendirse a su voluntad, seguir sus instrucciones. Es un lugar de promesa, es un lugar de lo sobrenatural. Es increíble, por eso camina en la palabra de Dios. Si caminas bajo la dirección de Dios en tu vida, te irá bien. Si sigues su dirección, verás cuántas bendiciones heredarás tú y tu casa.
en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy entrego esta palabra a tu corazón. Quiero ahora declarar el Salmo 91. Dice así: aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que anda en oscuridad, ni la mortandad que en pleno día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero orar ahora por ti. Vamos a presentar nuestros pedidos a Dios, nuestra carta para Él. Amén. Quiero pedirte que compartas esta oración con el mayor número de personas posible. Compártela con el mayor número de personas. Si no puedes compartir ahora porque vas a orar conmigo, cuando termine la oración, compártela en el nombre de Jesús. Vamos a partir el pan. Amén. Es en el partir del pan donde hay multiplicación. Oremos. Señor Dios y Padre, en el nombre de Jesús, presentamos ante ti todos nuestros pedidos de oración. Te presentamos nuestra vida, nuestra familia. Te presentamos lo que fue escrito aquí, Señor, en esta carta para Dios. Todas las oraciones específicas, todo clamor, toda persona que está pidiendo por su salud física, emocional. Oro, Señor, por la sanidad total, porque Jesucristo sana. Nuestra fe está en Jesús. Presentamos la vida de cada persona, su familia, sus peticiones, su propósito, y colocamos todo delante del Señor y pedimos una intervención tuya. Pedimos el milagro del Señor. Pedimos respuestas de Dios sobre cada petición. Oro también, Señor, para que todo aquel que esté enfermo física o emocionalmente sea sanado. Declaro sanidad sobre alergias, sobre problemas renales, hepáticos, en el páncreas, en la vesícula. Que haya sanidad total y completa en el nombre de Jesús. Lleva todo miedo, Padre. Lleva toda inseguridad. Esa persona, mi Padre, que ha estado caminando sola, que se siente sola, que reciba ahora la presencia de Jesús en su vida. Que esa presencia que fortalece, que levanta, que consuela, toque ahora su casa. Esa presencia maravillosa que celebramos, esa presencia que nos llena de gozo. Señor Jesús, invocamos tu poderoso nombre. Entra con tu presencia en nuestra casa, entra con tu presencia en nuestra vida. Fortalécenos, Espíritu Santo, fortalécenos. Ven con tu poder ahora y que todo yugo espiritual sea quebrado en el nombre de Jesús. Y quiero profetizar, Padre, estas 4 palabras sobre aquel que está en el centro de la voluntad de Dios, o que está alineándose para estar en el centro de tu voluntad. Habrá en la vida de esa persona, en el nombre de Jesucristo, prosperidad. Habrá preservación. Habrá provisión sobrenatural del Señor en el nombre de Jesucristo. Y también habrá sobre la vida de esa persona el sustento, la protección del Señor en todas las cosas en el nombre de Jesucristo.
Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté al frente, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia y tus negocios. Que tus proyectos salgan bien y que el Señor esté constantemente fortaleciéndote a ti y a todos los de tu casa. Que toda obra de envidia, de maldad, de contrariedad, que toda batalla espiritual se rinda al poderoso nombre de Jesucristo. Invocamos el nombre de Jesús en esta oración y pedimos al dulce Espíritu Santo que Él pueda conducir todas las cosas. Nuestro corazón está rendido a ti, oh Dios. Nuestros oídos están abiertos, abiertos para oírte, abiertos para rendirnos a tu voluntad. Queremos ser conducidos hacia el pleno deseo y voluntad del Señor para nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Padre, y ayúdanos a caminar conforme a tus direcciones. Oramos en el nombre de Jesús, presentando también nuestra carta para Dios, las oraciones específicas que estamos haciendo en una sola fe, en un mismo acuerdo, creyendo que tú, oh Dios, eres el Dios que responde. Tú eres un Dios que trae respuestas, como está escrito en tu palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Padre mío, te pedimos, bendice cada carta para Dios, cada petición de oración, cada súplica específica que fue hecha, Señor, aquí, en este propósito. Libera de tu poder, Padre. Oro también por todo aquel que esté enfermo, física o emocionalmente, para que sea sanado ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. Oramos para que toda enfermedad, toda alergia, todo cáncer, cualquier tipo de problema físico se rinda al poderoso nombre de Jesús. También oro, Padre, para que el Señor lleve la ansiedad, que lleve el miedo, que lleve, Señor, el insomnio y que traiga paz a ese corazón, paz a esa vida, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Que Dios te bendiga. Di conmigo: mi Dios me responde. Yo creo en el poder de la oración. La Biblia dice que mucho puede la oración eficaz del justo. También dice que Elías, el profeta Elías, un gran hombre de Dios en la Biblia, era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, y oró, y los cielos se abrieron, y llovió. Y yo creo que de la misma manera que nosotros tenemos nuestras limitaciones, todos nosotros, Dios responde nuestras oraciones. Así como respondió las oraciones de un profeta de Dios llamado Elías, también puede responder mis oraciones, tus oraciones. Aun cuando seamos propensos a errores y no seamos perfectos, tenemos un Dios en nuestra vida que nos escucha, un Dios que todo lo puede. Por eso, pon tu fe en el Señor. Digo esto porque algunas personas vienen a mí y dicen: soy tan pecador, ¿cómo es que Dios me va a escuchar? Pero a través de Jesucristo, tú tuviste una nueva oportunidad. Naciste de nuevo a través de Jesucristo. Tus pecados fueron perdonados y se te concedió una nueva oportunidad. Ahora tienes acceso a Dios. Y sí, Dios se complace en escucharnos. Dios se alegra al ver a sus hijos en oración. Por eso Jesús nos mostró, mediante su ejemplo, que la oración debe formar parte de nuestro camino, de nuestro destino, de nuestro propósito aquí en la tierra. Amén. Y en eso es en lo que yo creo. Amo la oración. Soy un intercesor. Creo en el poder de la oración y que necesitamos cada vez más rendirnos a Dios en oración. Amén. Quiero compartir una palabra contigo. ¿Has oído hablar de un lugar llamado Gosén? ¿Lo has escuchado? Bien, este lugar llamado Gosén fue donde el pueblo de Israel, la familia de Jacob, vino a habitar por invitación de José, por invitación del faraón. Y este lugar representa un lugar de bendición. Este lugar representa un lugar de maravilla.
Hoy quiero hablar sobre 4 características de estar en un lugar bendecido. ¿De acuerdo? Y con esta palabra también vas a poder identificar si el lugar en el que estás es bendecido o no, si estás o no en la dirección de Dios, porque eso representa Gosén, un lugar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando estamos en ese lugar llamado la voluntad de Dios, somos bendecidos de muchas formas. Ese texto está en Génesis capítulo 47, del versículo 1 al 6, y dice así: Entonces vino José y le dijo al faraón: Mi padre y mis hermanos, con sus rebaños y su ganado, con todo lo que poseen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí que están en la tierra de Gosén. Y tomó a 5 de sus hermanos y los presentó ante el faraón. Entonces el faraón preguntó a los hermanos de José: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron: Tus siervos somos pastores de ganado, tanto nosotros como nuestros padres. Dijeron además al faraón: Hemos venido para habitar en esta tierra, porque no hay pasto para los rebaños de tus siervos, ya que el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora, pues, te rogamos que permitas que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Entonces, el faraón dijo a José: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Observa, el mejor lugar de la tierra, el mejor lugar. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por jefes del ganado que me pertenece. Gosén no era apenas un lugar geográfico, era un lugar de bendición, un lugar que representaba el favor de Dios, la abundancia y también un posicionamiento espiritual. Entonces, yo creo que no llegaron a esa tierra por casualidad. Fue Dios quien los colocó allí y los sustentó de manera sobrenatural. José colocó a su familia en Gosén durante la crisis más severa de Egipto, y allí experimentaron 4 características que toda familia también necesita experimentar. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en un lugar de bendición, experimentarás esas 4 cosas. La primera es la preservación. Dios preserva tu linaje, tu propósito y también tu identidad familiar. Entonces yo creo que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, Él nos preserva. Independientemente de si a nuestro alrededor hay crisis, enemigos o luchas, cuando estamos en su voluntad, somos preservados. A veces parece que se nos olvida eso. Se nos olvida que Dios cuida de nosotros. Se nos olvida que el centro de la voluntad de Dios es un lugar de preservación, un lugar intocable, un lugar donde la mano del Señor está sobre nuestra vida. Todos enfrentamos diferentes tipos de desafíos en nuestra vida, desafíos que son incómodos. Pero en medio de esta jornada que atravesamos, aun siendo incómoda en algunos momentos, la presencia de Dios en nuestra vida nos fortalece, nos capacita y nos ayuda a continuar. Así que, cuando estás en ese lugar llamado el centro de la voluntad de Dios, estás preservado. Esa preservación es Dios, guardando tu casa, guardando tu linaje, guardando a tu familia. Eso es un lugar de bendición, es un lugar de protección. Vas a estar preservado en ese lugar por mucho tiempo. Por mucho tiempo Dios te preservará. Por mucho tiempo Dios operará en tu vida. La segunda cosa es la prosperidad. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en ese lugar llamado Gosén, que representa precisamente eso, el centro de su voluntad, lo que Dios puso en tus manos se multiplica. ¿Por qué? Porque estás dentro de su propósito. Entonces, aunque seas limitado, aunque no te sientas capaz, lo que Dios puso en tus manos prosperará. El trabajo, las oportunidades, tus dones, prosperan porque estás en ese lugar llamado Gosén, ese lugar donde se manifiesta la voluntad de Dios.
cuando estás posicionado espiritualmente para obedecer a Dios, cuando estás dispuesto a renunciar a tu voluntad para seguir la suya, te encuentras en un lugar de abundancia, de riqueza, de plenitud, donde nada te faltará, porque lo que Dios te entregó prosperará. Puede ser una pequeña tienda, pero a través de esa tienda Dios traerá prosperidad, traerá recursos, traerá sustento. Él proveerá lo que necesitas para cumplir tu llamado y tu propósito. Cuando la familia de Jacob vino a habitar en Egipto, no imaginaban que estarían en un lugar de tanta abundancia. Y mira, el faraón dijo que era la mejor parte de la tierra. Dios tiene lo mejor reservado para nosotros. No entiendo por qué algunas personas insisten en pensar lo peor. Insisten en pensar que Dios no tiene nada mejor para ellas, que su vida aquí en la tierra debe ser solo sufrimiento. Yo deseo para ti lo mejor de esta tierra. Deseo que seas muy bendecido, muy exitoso y sobre todo lleno de la presencia de Dios. Porque ese lugar de prosperidad que a veces las personas minimizan o rechazan diciendo que la riqueza no es de Dios, también es una manifestación de la mano de Dios. Sí, es la mano de Dios. Algunos cristianos huyen de la prosperidad porque dicen, no, Dios no es eso, Dios es otra cosa. Pero necesitas entender algo, la prosperidad es una bendición de Dios. Lo creas o no, lo es. Así como la salud, así como la familia, así como la comunión con Dios. Ahora, claro, la mayor bendición de todas es la salvación. No sirve de nada tener riqueza o prosperidad si no tienes a Dios en tu vida, si no tienes a Jesús como tu Señor. No basta con ganar aquí en la tierra. Tienes que ganar algo mucho mayor, y eso es Cristo en tu vida. Cristo es lo más importante. Ahora bien, ese lugar llamado la voluntad de Dios es un lugar de prosperidad. La tercera característica es que también es un lugar de protección. Las plagas del mundo no entrarán en tu casa. Egipto estaba atravesando, no solo Egipto, sino también toda la región alrededor, una crisis muy severa que Dios ya había revelado. Y yo entiendo que detrás de muchas crisis también hay actuación maligna. No digo que todas las crisis sean así, porque algunas las causamos nosotros mismos, pero hay otras que detrás de ellas hay una nube demoníaca. Hay una acción del diablo contra tu destino, contra aquello que Dios tiene para tu vida. Pero en ese lugar, en el centro de la voluntad de Dios, las plagas no tenían poder sobre Jacob. No tenían poder sobre el pueblo, porque estaban bajo la dirección de Dios, bajo su palabra. Y cuando estás bajo una palabra de Dios, la plaga no tiene poder sobre ti. Aunque haya cosas contrarias afectando a los que están a tu alrededor, tú no serás alcanzado. Eso es lo que está escrito en el Salmo 91. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Es decir, en el centro de la voluntad de Dios estás protegido. Las cosas pueden estar muy difíciles allá afuera. Puedes ver cómo todo se complica a tu alrededor y decir, esto está muy mal. Pero tú estás seguro porque estás en el lugar al que Dios te mandó estar. Cuando estamos en el lugar que Dios determinó, la bendición está sobre nosotros. Y la cuarta cosa es la provisión. Es una abundancia continua independientemente de las circunstancias. Eso era lo que representaba ese lugar donde estaba el pueblo de Israel, un lugar de provisión continua. Todo el tiempo que estuvieron en Egipto no les faltó nada. En todos esos años, 430 años, Dios los sustentó allí dentro. Y cuando salieron al desierto, Dios los siguió sustentando. ¿Por qué? Porque Gosén no es solo una cuestión geográfica, es un lugar, un posicionamiento espiritual. Es obedecer a Dios, rendirse a su voluntad, seguir sus instrucciones. Es un lugar de promesa, es un lugar de lo sobrenatural. Es increíble, por eso camina en la palabra de Dios. Si caminas bajo la dirección de Dios en tu vida, te irá bien. Si sigues su dirección, verás cuántas bendiciones heredarás tú y tu casa.
en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy entrego esta palabra a tu corazón. Quiero ahora declarar el Salmo 91. Dice así: aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que anda en oscuridad, ni la mortandad que en pleno día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero orar ahora por ti. Vamos a presentar nuestros pedidos a Dios, nuestra carta para Él. Amén. Quiero pedirte que compartas esta oración con el mayor número de personas posible. Compártela con el mayor número de personas. Si no puedes compartir ahora porque vas a orar conmigo, cuando termine la oración, compártela en el nombre de Jesús. Vamos a partir el pan. Amén. Es en el partir del pan donde hay multiplicación. Oremos. Señor Dios y Padre, en el nombre de Jesús, presentamos ante ti todos nuestros pedidos de oración. Te presentamos nuestra vida, nuestra familia. Te presentamos lo que fue escrito aquí, Señor, en esta carta para Dios. Todas las oraciones específicas, todo clamor, toda persona que está pidiendo por su salud física, emocional. Oro, Señor, por la sanidad total, porque Jesucristo sana. Nuestra fe está en Jesús. Presentamos la vida de cada persona, su familia, sus peticiones, su propósito, y colocamos todo delante del Señor y pedimos una intervención tuya. Pedimos el milagro del Señor. Pedimos respuestas de Dios sobre cada petición. Oro también, Señor, para que todo aquel que esté enfermo física o emocionalmente sea sanado. Declaro sanidad sobre alergias, sobre problemas renales, hepáticos, en el páncreas, en la vesícula. Que haya sanidad total y completa en el nombre de Jesús. Lleva todo miedo, Padre. Lleva toda inseguridad. Esa persona, mi Padre, que ha estado caminando sola, que se siente sola, que reciba ahora la presencia de Jesús en su vida, que esa presencia que fortalece, que levanta, que consuela, toque ahora su casa. Esa presencia maravillosa que celebramos, esa presencia que nos llena de gozo. Señor Jesús, invocamos tu poderoso nombre. Entra con tu presencia en nuestra casa, entra con tu presencia en nuestra vida. Fortalécenos, Espíritu Santo, fortalécenos. Ven con tu poder ahora y que todo yugo espiritual sea quebrado en el nombre de Jesús. Y quiero profetizar, Padre, estas 4 palabras sobre aquel que está en el centro de la voluntad de Dios, o que está alineándose para estar en el centro de tu voluntad. Habrá en la vida de esa persona, en el nombre de Jesucristo, prosperidad. Habrá preservación, habrá provisión sobrenatural del Señor en el nombre de Jesucristo. Y también habrá sobre la vida de esa persona el sustento, la protección del Señor en todas las cosas en el nombre de Jesucristo.
Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté al frente, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida. Profetizamos cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia y tus negocios. Que tus proyectos salgan bien y que el Señor esté constantemente fortaleciéndote a ti y a todos los de tu casa. Que toda obra de envidia, de maldad, de contrariedad, que toda batalla espiritual se rinda al poderoso nombre de Jesucristo. Invocamos el nombre de Jesús en esta oración y pedimos al dulce Espíritu Santo que Él pueda conducir todas las cosas. Nuestro corazón está rendido a ti, oh Dios. Nuestros oídos están abiertos, abiertos para oírte, abiertos para rendirnos a tu voluntad. Queremos ser conducidos hacia el pleno deseo y voluntad del Señor para nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Padre, y ayúdanos a caminar conforme a tus direcciones. Oramos en el nombre de Jesús, presentando también nuestra carta para Dios, las oraciones específicas que estamos haciendo en una sola fe, en un mismo acuerdo, creyendo que tú, oh Dios, eres el Dios que responde. Tú eres un Dios que trae respuestas, como está escrito en tu palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Padre mío, te pedimos, bendice cada carta para Dios, cada petición de oración, cada súplica específica que fue hecha, Señor, aquí, en este propósito. Libera de tu poder, Padre. Oro también por todo aquel que esté enfermo, física o emocionalmente, para que sea sanado ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. Oramos para que toda enfermedad, toda alergia, todo cáncer, cualquier tipo de problema físico se rinda al poderoso nombre de Jesús. También oro, Padre, para que el Señor lleve la ansiedad, que lleve el miedo, que lleve, Señor, el insomnio y que traiga paz a ese corazón, paz a esa vida, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Que Dios te bendiga. Di conmigo: mi Dios me responde. Yo creo en el poder de la oración. La Biblia dice que mucho puede la oración eficaz del justo. También dice que Elías, el profeta Elías, un gran hombre de Dios en la Biblia, era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, y oró, y los cielos se abrieron, y llovió. Y yo creo que de la misma manera que nosotros tenemos nuestras limitaciones, todos nosotros, Dios responde nuestras oraciones. Así como respondió las oraciones de un profeta de Dios llamado Elías, también puede responder mis oraciones, tus oraciones. Aun cuando seamos propensos a errores y no seamos perfectos, tenemos un Dios en nuestra vida que nos escucha, un Dios que todo lo puede. Por eso, pon tu fe en el Señor. Digo esto porque algunas personas vienen a mí y dicen: soy tan pecador, ¿cómo es que Dios me va a escuchar? Pero a través de Jesucristo, tú tuviste una nueva oportunidad. Naciste de nuevo a través de Jesucristo. Tus pecados fueron perdonados y se te concedió una nueva oportunidad. Ahora tienes acceso a Dios. Y sí, Dios se complace en escucharnos. Dios se alegra al ver a sus hijos en oración. Por eso Jesús nos mostró, mediante su ejemplo, que la oración debe formar parte de nuestro camino, de nuestro destino, de nuestro propósito aquí en la tierra. Amén. Y en eso es en lo que yo creo. Amo la oración. Soy un intercesor. Creo en el poder de la oración y que necesitamos cada vez más rendirnos a Dios en oración. Amén. Quiero compartir una palabra contigo. ¿Has oído hablar de un lugar llamado Gosén? ¿Lo has escuchado? Bien, este lugar llamado Gosén fue donde el pueblo de Israel, la familia de Jacob, vino a habitar por invitación de José, por invitación del faraón. Y este lugar representa un lugar de bendición. Este lugar representa un lugar de maravilla.
Hoy quiero hablar sobre 4 características de estar en un lugar bendecido. ¿De acuerdo? Y con esta palabra también vas a poder identificar si el lugar en el que estás es bendecido o no, si estás o no en la dirección de Dios, porque eso representa Gosén, un lugar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando estamos en ese lugar llamado la voluntad de Dios, somos bendecidos de muchas formas. Ese texto está en Génesis capítulo 47, del versículo 1 al 6, y dice así: Entonces vino José y le dijo al faraón: Mi padre y mis hermanos, con sus rebaños y su ganado, con todo lo que poseen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí que están en la tierra de Gosén. Y tomó a 5 de sus hermanos y los presentó ante el faraón. Entonces el faraón preguntó a los hermanos de José: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron: Tus siervos somos pastores de ganado, tanto nosotros como nuestros padres. Dijeron además al faraón: Hemos venido para habitar en esta tierra, porque no hay pasto para los rebaños de tus siervos, ya que el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora, pues, te rogamos que permitas que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Entonces, el faraón dijo a José: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Observa, el mejor lugar de la tierra, el mejor lugar. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por jefes del ganado que me pertenece. Gosén no era apenas un lugar geográfico, era un lugar de bendición, un lugar que representaba el favor de Dios, la abundancia y también un posicionamiento espiritual. Entonces, yo creo que no llegaron a esa tierra por casualidad. Fue Dios quien los colocó allí y los sustentó de manera sobrenatural. José colocó a su familia en Gosén durante la crisis más severa de Egipto, y allí experimentaron 4 características que toda familia también necesita experimentar. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en un lugar de bendición, experimentarás esas 4 cosas. La primera es la preservación. Dios preserva tu linaje, tu propósito y también tu identidad familiar. Entonces yo creo que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, Él nos preserva, independientemente de si a nuestro alrededor hay crisis, enemigos o luchas. Cuando estamos en su voluntad, somos preservados. A veces parece que se nos olvida eso. Se nos olvida que Dios cuida de nosotros. Se nos olvida que el centro de la voluntad de Dios es un lugar de preservación, un lugar intocable, un lugar donde la mano del Señor está sobre nuestra vida. Todos enfrentamos diferentes tipos de desafíos en nuestra vida, desafíos que son incómodos. Pero en medio de esta jornada que atravesamos, aun siendo incómoda en algunos momentos, la presencia de Dios en nuestra vida nos fortalece, nos capacita y nos ayuda a continuar. Así que, cuando estás en ese lugar llamado el centro de la voluntad de Dios, estás preservado. Esa preservación es Dios, guardando tu casa, guardando tu linaje, guardando a tu familia. Eso es un lugar de bendición, es un lugar de protección. Vas a estar preservado en ese lugar por mucho tiempo. Por mucho tiempo Dios te preservará. Por mucho tiempo Dios operará en tu vida. La segunda cosa es la prosperidad. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, en ese lugar llamado Gosén, que representa precisamente eso, el centro de su voluntad, lo que Dios puso en tus manos se multiplica. ¿Por qué? Porque estás dentro de su propósito. Entonces, aunque seas limitado, aunque no te sientas capaz, lo que Dios puso en tus manos prosperará. El trabajo, las oportunidades, tus dones, prosperan porque estás en ese lugar llamado Gosén, ese lugar donde se manifiesta la voluntad de Dios.
Cuando estás posicionado espiritualmente para obedecer a Dios, cuando estás dispuesto a renunciar a tu voluntad para seguir la suya, te encuentras en un lugar de abundancia, de riqueza, de plenitud, donde nada te faltará, porque lo que Dios te entregó prosperará. Puede ser una pequeña tienda, pero a través de esa tienda Dios traerá prosperidad, traerá recursos, traerá sustento. Él proveerá lo que necesitas para cumplir tu llamado y tu propósito. Cuando la familia de Jacob vino a habitar en Egipto, no imaginaban que estarían en un lugar de tanta abundancia. Y mira, el faraón dijo que era la mejor parte de la tierra. Dios tiene lo mejor reservado para nosotros. No entiendo por qué algunas personas insisten en pensar lo peor. Insisten en pensar que Dios no tiene nada mejor para ellas, que su vida aquí en la tierra debe ser solo sufrimiento. Yo deseo para ti lo mejor de esta tierra. Deseo que seas muy bendecido, muy exitoso y sobre todo lleno de la presencia de Dios. Porque ese lugar de prosperidad que a veces las personas minimizan o rechazan diciendo que la riqueza no es de Dios, también es una manifestación de la mano de Dios. Sí, es la mano de Dios. Algunos cristianos huyen de la prosperidad porque dicen, no, Dios no es eso, Dios es otra cosa. Pero necesitas entender algo. La prosperidad es una bendición de Dios. Lo creas o no, lo es. Así como la salud, así como la familia, así como la comunión con Dios. Ahora, claro, la mayor bendición de todas es la salvación. No sirve de nada tener riqueza o prosperidad si no tienes a Dios en tu vida, si no tienes a Jesús como tu Señor. No basta con ganar aquí en la tierra. Tienes que ganar algo mucho mayor, y eso es Cristo en tu vida. Cristo es lo más importante. Ahora bien, ese lugar llamado la voluntad de Dios es un lugar de prosperidad. La tercera característica es que también es un lugar de protección. Las plagas del mundo no entrarán en tu casa. Egipto estaba atravesando, no solo Egipto, sino también toda la región alrededor, una crisis muy severa que Dios ya había revelado. Y yo entiendo que detrás de muchas crisis también hay actuación maligna. No digo que todas las crisis sean así, porque algunas las causamos nosotros mismos. Pero hay otras que detrás de ellas hay una nube demoníaca. Hay una acción del diablo contra tu destino, contra aquello que Dios tiene para tu vida. Pero en ese lugar, en el centro de la voluntad de Dios, las plagas no tenían poder sobre Jacob. No tenían poder sobre el pueblo, porque estaban bajo la dirección de Dios, bajo su palabra. Y cuando estás bajo una palabra de Dios, la plaga no tiene poder sobre ti. Aunque haya cosas contrarias afectando a los que están a tu alrededor, tú no serás alcanzado. Eso es lo que está escrito en el Salmo 91. 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Es decir, en el centro de la voluntad de Dios estás protegido. Las cosas pueden estar muy difíciles allá afuera. Puedes ver cómo todo se complica a tu alrededor y decir, esto está muy mal, pero tú estás seguro porque estás en el lugar al que Dios te mandó estar. Cuando estamos en el lugar que Dios determinó, la bendición está sobre nosotros. Y la cuarta cosa es la provisión. Es una abundancia continua independientemente de las circunstancias. Eso era lo que representaba ese lugar donde estaba el pueblo de Israel, un lugar de provisión continua. Todo el tiempo que estuvieron en Egipto no les faltó nada. En todos esos años, 430 años, Dios los sustentó allí dentro. Y cuando salieron al desierto, Dios los siguió sustentando. ¿Por qué? Porque Gosén no es solo una cuestión geográfica. Es un lugar, un posicionamiento espiritual. Es obedecer a Dios, rendirse a su voluntad, seguir sus instrucciones. Es un lugar de promesa, es un lugar de lo sobrenatural. Es increíble, por eso camina en la palabra de Dios. Si caminas bajo la dirección de Dios en tu vida, te irá bien. Si sigues su dirección, verás cuántas bendiciones heredarás tú y tu casa.
en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy entrego esta palabra a tu corazón. Quiero ahora declarar el Salmo 91. Dice así: aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que anda en oscuridad, ni la mortandad que en pleno día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero orar ahora por ti. Vamos a presentar nuestros pedidos a Dios, nuestra carta para Él. Amén. Quiero pedirte que compartas esta oración con el mayor número de personas posible. Compártela con el mayor número de personas. Si no puedes compartir ahora porque vas a orar conmigo, cuando termine la oración, compártela en el nombre de Jesús. Vamos a partir el pan. Amén. Es en el partir del pan donde hay multiplicación. Oremos. Señor Dios y Padre, en el nombre de Jesús, presentamos ante ti todos nuestros pedidos de oración. Te presentamos nuestra vida, nuestra familia. Te presentamos lo que fue escrito aquí, Señor, en esta carta para Dios. Todas las oraciones específicas, todo clamor, toda persona que está pidiendo por su salud física, emocional. Oro, Señor, por la sanidad total, porque Jesucristo sana. Nuestra fe está en Jesús. Presentamos la vida de cada persona, su familia, sus peticiones, su propósito, y colocamos todo delante del Señor, y pedimos una intervención tuya. Pedimos el milagro del Señor. Pedimos respuestas de Dios sobre cada petición. Oro también, Señor, para que todo aquel que esté enfermo física o emocionalmente sea sanado. Declaro sanidad sobre alergias, sobre problemas renales, hepáticos, en el páncreas, en la vesícula. Que haya sanidad total y completa en el nombre de Jesús. Lleva todo miedo, Padre. Lleva toda inseguridad. Esa persona, mi Padre, que ha estado caminando sola, que se siente sola, que reciba ahora la presencia de Jesús en su vida, que esa presencia que fortalece, que levanta, que consuela, toque ahora su casa. Esa presencia maravillosa que celebramos, esa presencia que nos llena de gozo. Señor Jesús, invocamos tu poderoso nombre. Entra con tu presencia en nuestra casa, entra con tu presencia en nuestra vida. Fortalécenos, Espíritu Santo, fortalécenos. Ven con tu poder ahora y que todo yugo espiritual sea quebrado en el nombre de Jesús. Y quiero profetizar, Padre, estas 4 palabras sobre aquel que está en el centro de la voluntad de Dios, o que está alineándose para estar en el centro de tu voluntad. Habrá en la vida de esa persona, en el nombre de Jesucristo, prosperidad. Habrá preservación. Habrá provisión sobrenatural del Señor en el nombre de Jesucristo. Y también habrá sobre la vida de esa persona el sustento, la protección del Señor en todas las cosas en el nombre de Jesucristo.